Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de septiembre de 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. El capítulo 4 tiene tres temas principales pues, que Pablo trata con la iglesia de Tesalónica. El primero de ellos es un llamado a la santidad. La segunda parte es el amor fraternal. Y por último, la esperanza en la venida del Señor o en el término teológico parusía, la venida, la aparición, el regreso del Señor. En la primera parte, entonces, vamos a leerlo para que entendamos cuál es el llamado y, y pues mm, cómo es posible vivir y poder caminar de acuerdo a lo que el Señor establece. Dice, por lo demás, hermanos, os pedimos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bueno, podemos empezar esta primera parte de atrás para adelante, porque entendemos que el Señor nos ha concedido el don de su Espíritu, o sea, nos ha dado la presencia de su Espíritu, la capacidad espiritual, la vida espiritual, y esa vida espiritual nos habilita para un estilo de vida, o más bien, para una vida transformada, más que un estilo de vida, una vida transformada. Veíamos en la carta a los Corintios, en la primera, que Pablo dice que aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y hablamos hace unas semanas de esa naturaleza divina que ha sido plantada en nosotros. Nosotros nacimos con una inclinación al pecado, así lo dice Pablo, lo que se conoce como esa naturaleza pecaminosa, una inclinación a actuar basado en nuestra propia prudencia, influidos por el entorno. Pero cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando nosotros confesamos con nuestros labios, creemos en nuestro corazón la obra de Jesucristo, aceptamos su señoría, pues se abre una brecha, ¿sí? Y en nosotros es plantada una nueva naturaleza por el Espíritu del Señor. Y esa nueva naturaleza, pues es una posibilidad de ser completamente transformados. em, por eso se habla de la misma expresión conversión. En verdad, somos convertidos en una nueva criatura. La santificación tiene, digámoslo, diferentes implicaciones. La primera de ellas es que nosotros fuimos apartados por el Señor, ¿sí? O sea, el Señor nos eligió, así lo dice Pedro, que fuimos elegidos por el Señor y en esa elección del Señor, pues fuimos apartados. Es como cuando, no sé, un equipo a nivel nacional selecciona sus jugadores. Ahora, esos jugadores que selecciona un equipo lo hace pues por sus atributos, ¿sí? Lo hace por sus características, porque sobresalen en su deporte, pero esta selección que el Señor hace con nosotros va más allá de los méritos y lo hemos dicho muchas veces, lo expresa la Escritura, se basa en la gracia soberana del Señor y en su amor eterno. Ahora, el Señor entonces
nos santifica al apartarnos, al habernos llamado. Hay varias parábolas en la Biblia donde nos muestra esto, que será mucho más evidente al final de los tiempos, cuando por ejemplo dice que a la derecha coloca a los corderos, a la izquierda coloca a los cabritos y haciendo como una separación. Así que santificación o santidad implica primero una separación. ¿De parte de quién? El Señor nos separa, ¿sí? Pero también al Señor colocar en nosotros su espíritu, por eso dije que este bloque lo empezaríamos desde el 8, al Señor darnos su Espíritu Santo, al colocar en nosotros, al decir santo, es que el Espíritu del Señor es único, es diferente, es exclusivo, es soberano, y al colocar el Espíritu del Señor en nosotros, nos da entonces la posibilidad de vivir una vida de santificación. Entonces, primero, hay una verdad absoluta, somos santos. Y a veces esto cuesta un poco a la gente porque, pues, a pesar de estar convencidos de su fe en el Señor, pues su vida no se ve una vida muy santa, ¿sí? Porque tenemos comportamientos muy comunes. Acordémonos que la mejor definición de santidad tiene que ver con algo que es diferente, exclusivo y apartado. O sea, nosotros estamos llamados a ser en medio del mundo diferentes, a entender de que somos una posesión exclusiva del Señor porque hemos sido apartados por Él, ¿sí? Entonces, soy santo. Y usted se lo puede decir y esté convencido que usted es santo, no por su superioridad moral, sino que es santo por una elección divina. Soy santo. Soy llamado a ser diferente, soy una posesión exclusiva, he sido apartado, elegido. Es una expresión que usa, por ejemplo, Pedro, elegido para el Señor. ¿Por qué? No por mis atributos, no por mis méritos, sino por su gracia. Soy santo, pero es mi deber en la comunión con el Espíritu Santo del Señor, con el Espíritu de verdad, con el Espíritu de vida, que yo cada día me santifique para el Señor. O sea, que mi interacción con el mundo, que el mundo en términos generales va a procurar menoscabar la obra del Señor en mi corazón, va a procurar que yo me aparte del Señor, no sé, a través de la aflicción, las dificultades, las tentaciones, las oposiciones, las adversidades, va a procurar que yo me aparte de ese camino, que yo pierda de vista quién soy, ¿sí? Cuando yo entiendo que soy santo, que el Espíritu Santo mora en mí, pues yo voy a tratar cada día de vivir de manera diferente, pero exclusiva para el Señor. Lo hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia, donde el Señor exhorta a que pongamos nuestra mirada en Él, que actuemos poniendo nuestros ojos en Él, que lo que hagamos, lo que sea que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Eso implica una vida de santidad. No es una vida de esfuerzo, donde, ¿qué es lo que pasa en una vida de esfuerzo personal? Pe- Terminamos pensando que somos santos por nosotros mismos, ¿sí? Que somos diferentes y exclusivos porque somos superiores a los demás. Y de ninguna manera eso genera la santidad de parte del Señor en nosotros. Por el contrario, cuando yo entiendo que el Señor me llama a una vida diferente, apartada y exclusiva, no voy a actuar con altivez y soberbia, creyéndome superior a otros, sino por el contrario, con mucha humildad y gratitud, entendiendo que aún sin merecerlo, Él me tuvo en cuenta. Entonces, en este primer bloque, dice, por ejemplo, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartemos de todo tipo de impureza, ¿sí? Este mensaje, como es difícil hoy, era difícil en la época paulina, porque el mismo entorno, ¿sí? Desde el gobierno, el imperio, eh, digámoslo así, en sus actitudes, en sus conductas, promovía la impureza, ¿sí? Los romanos, desde sus imperios, perdón, desde sus gobernantes, eran desordenados respecto al licor, respecto a la vida sexual,
Y eso, pues, se promovía, tal cual le está pasando hoy. Hoy tenemos esa dificultad de estar en un entorno muy sensual, en un entorno donde todo tiene que ver con la sexualidad, con el placer, donde hay una sobresaturación de imágenes, la música que se promueve hoy es casi expresiones de actos sexuales, es una invitación a actos sexuales y no de manera muy decente, ¿sí? Y por eso este mensaje, como hoy suena difícil, sonaba también difícil hace 2000 años, de vivir en un mundo completamente sexualizado, vivir de una manera tranquila, sosegada y en santidad, ¿sí? No es mojigatería, ¿sí? Porque no es mojigatería, pero sí es un llamado a vivir en completo orden. Esto también implica eso, orden, en tener las cosas claras eh, y en entender lo que nosotros somos. Es que todo parte de la identidad. Yo quién soy, yo qué soy. Y de acuerdo de lo que yo tenga clara de lo que soy, pues está mi comportamiento. Cada persona, de acuerdo a su identidad, tiene unas conductas. Si yo entiendo, soy hijo del Señor, soy santo, soy diferente, soy elegido, pues entiendo también mi papel y mi identidad como esposo, entiendo mi papel y mi identidad como padre, como, no sé, como trabajador, como empleado, como emprendedor, lo que sea, y de esa manera yo tengo una conducta. Vuelvo al versículo 8, pero es una conducta que yo puedo disfrutar y vivir en el Espíritu. Es imposible vivir en santidad en un entorno tan agreste si yo no estoy en el Espíritu. Entonces, ¿cómo voy a procurar esa santidad? Tengo que estar delante del Señor, ¿sí? La oración es una herramienta muy poderosa. Todo asunto que usted lleve a la oración, todos los asuntos todos los días estamos enfrentando pruebas. Y cuando hablo de pruebas, es que no solo son pruebas de nuestra fe, también son tentaciones. Pero si todo eso se lo llevo yo al Señor en oración, si yo en oración le cuento las percepciones de mis sentidos, lo que mis sentidos están percibiendo, los estímulos que llegan a mi corazón, si yo con toda libertad hablo con el Señor y le expreso mis inquietudes, mis dudas, mis temores, mis cosas que me mueven el piso, es mucho más fácil evitar caer en cualquier tipo de acción que a la postre, pues claro, vamos a afectar nuestra comunión con el Señor, pero el pecado a quien daña y a quien mata es a nosotros mismos. El pecado a quien afecta es a nosotros mismos y obviamente al prójimo que estamos involucrando, pero el pecado jamás afecta al Señor. No, el Señor es inconmovible, afecta nuestra relación con el Señor. La segunda parte del capítulo 4 habla del amor fraternal. Hay una expresión, Filadelfia, la expresión Filadelfia, que es el nombre, por ejemplo, de una ciudad también, de una iglesia que está planteada en el libro del Apocalipsis, es el amor a los hermanos. Filos, amor, adelfos, hermanos, es el amor fraternal. Entonces, una vida de santidad, yo les decía que este capítulo tiene tres temas, perdón, la vida en santidad, la santificación, pero también el amor fraternal, la manera como tratamos a nuestro prójimo. Hablábamos el domingo en nuestro culto que estamos llamados a ser amistosos, ¿sí? Estamos llamados al tener el ministerio de la reconciliación, al tener el ministerio de llevar a otros a que se vuelvan en amistad con el Señor, pues nosotros no podemos mostrar una actitud diferente a ser amistosos, a tratar de manera adecuada al prójimo, a respetar al prójimo, aún en sus diferencias. Una cosa es que yo no comparta ciertos caminos, posturas, y no las tengo por qué compartir. Es que ser amistoso no es compartir todo lo que el otro es, no, pero puedo respetarlo muchas veces toca en la distancia, no tengo por qué afectar su dignidad. Todos los seres humanos, por más comportamientos
ilógicos que tengan tienen una dignidad por el hecho de ser humanos, y yo tengo que ser esa luz en medio de las tinieblas y tener un comportamiento que marque la diferencia. Es que el llamado de nosotros es a mostrar a Jesús. Ahora, primero, ¿con quiénes? Con los que están cerca a nosotros. En Juan, en el capítulo, creo que es en el capítulo 13 o 14, no sé, es que Juan 13 al 17, y no me acuerdo en este momento, son las últimas palabras que el Señor Jesús comparte con sus discípulos antes de ser entregado por Judas. Dentro de esos capítulos que pasan cosas extraordinarias, el Señor le dice algo a los discípulos muy, muy importante y dice que en la medida en que ellos se amaran, ¿sí? Y que el amor que ellos se tuvieran entre ellos, el amor fraternal, eso mostraría que son discípulos de Jesús, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Los discípulos del Señor, según él, lo que él mismo dijo, no iban a ser conocidos, ¿sí? O no iban a evidenciar que son discípulos del Señor por su elocuencia, por su conocimiento teológico, por su superioridad moral. No iban a ser conocidos como discípulos de Jesús por un lenguaje simplemente diferente, un lenguaje religioso o un lenguaje cristiano. O sea, nosotros no vamos a ser conocidos porque digamos Dios lo bendiga o mi Dios le pague o gracias a Dios. ¿Sí? No se trata de simples palabras. El Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Porque el amor es una marca indeleble del que conoce al Señor. Dios es amor, dice la Biblia. Y eso lo dice la primera carta de Juan. Dios es amor. Y el que conoce y anda en ese amor, pues no anda en el temor y obviamente tampoco está en las obras de las tinieblas y de la maldad. Amarnos los unos a los otros. ¿Qué implica el amarnos los unos a los otros? Comprendernos, aceptarnos, respetarnos, ¿sí? Eh, es muy difícil disfrutar del amor fraternal cuando nuestro corazón está lleno de egoísmo, cuando solo estamos pensando en nuestros propios intereses. Cuando yo me considero superior a los demás, eso es un estorbo absoluto en el amor fraternal. Es más, ¿saben qué dice la Escritura? Que consideremos al otro superior a nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo tengo esa percepción del otro, yo lo voy a respetar, lo voy a amar, lo voy a cuidar. Pero cuando yo me siento superior a los otros, voy a tender a menospreciar, voy a tender a no aceptarlo, voy a tender a estarle juzgando, criticando constantemente. Pero el amor fraternal implica aceptación. El amor fraternal implica tiempo, estar con él en tiempo. El amor fraternal, como enseña la Escritura, que dice, es más bienaventurado dar que recibir. O sea que el centro del amor siempre está en dar. ¿Qué dice Juan en el capítulo 3? De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio, que donó a su Hijo unigénito. Miren que Él es, el Señor es el que nos demuestra que la esencia del amor está en el dar, en el aceptar, en el entregar, incluso lo que dice 1 Corintios 3, incluso en el sufrir. Así que en esta exhortación al amor fraternal lo dice, no tenéis necesidad, versículo 9, de que os escriba, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les pedimos, hermanos, que abunden en ello más y más. Pablo les está reconociendo que ellos tienen un buen trato, una buena coinonía. La palabra coinonía es comunión, ¿sí? O sea, ellos tienen una buena comunión entre ellos, eh, pero les exhorta a que lo cuiden. Dice que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay algo que me llama mucho la atención, que en esta exhortación a la vida, al amor fraternal, Pablo está exhortando a que trabajen, ¿sí? Y dice, está exhortando a que estén con tranquilidad
pero ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos y, y pues conduzcanse honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. O sea, Pablo está integrando la vida personal también con la vida laboral, ¿sí? No está distinguiendo lo uno con lo otro. Es que si yo pues tengo unas buenas relaciones, si yo estoy viviendo en santidad, si yo tengo un matrimonio en santidad, como lo dijo al principio, pues también tengo que obrar diligentemente. La Biblia nos exhorta a ser esforzados y valientes. Em, no es compatible alguien que diga que es espiritual y permítame decirlo así, y es vago, ¿sí? No es productivo, es ocioso. El, el- la vida de fe nos lleva a ser productivos y ser productivo implica tantas cosas. Ser productivo no es solo hacer dinero, es que hay gente que no hace dinero, pero es supremamente productiva porque está generando efectos en otros, ¿sí? Pero hay personas que se levantan tarde, que hacen muy poco, que quieren en un computador en una hora llenarse de dinero, que solo quieren pasarla bueno, que son supremamente autoindulgentes y eso no está bien. ¿A qué nos exhorta la Biblia? A que trabajemos con honestidad, a que nos autosostengamos, ¿sí? Es más, creo que en el mismo Tesalonicenses dice que el que no trabaja, que no coma. El trabajo dignifica al hombre. Y hay labores, hay labores que, de nuevo, no necesariamente todas las labores generan dinero, es cierto, así es, pero generan efectos, ¿sí? Eso es ser productivo. Hay gente que hace trabajos voluntarios impresionantes, que tienen un efecto impresionante y que aparentemente no tienen ningún rédito económico, pero que tiene un efecto extraordinario. Yo estoy llamado a ser productivo, yo estoy llamado a ser útil. Claro que hay edades, que hay tiempos, bueno, no sé, que el que ya se pensionó, pero es que alguien pensionado puede producir, no necesariamente tiene que cumplir algún horario laboral, pero puede generar un efecto. Es que el ser productivos es generar efectos positivos y de nuevo, no solo es de índole económico, ¿sí? Pablo a los tesalonicenses les va a decir en varias ocasiones este tema del trabajo, que sean laboriosos, que sean esforzados, que sean cumplidos. Es el mejor método, medio para prosperar es el trabajo. Ese es el mejor método. El trabajo, una sabia y buena administración y la bendición del Señor, ¿sí? Porque hay gente que trabaja muy bien, que administra muy bien, pero no necesariamente cuenta con la bendición del Señor. La bendición del Señor me va a permitir también disfrutar de mi trabajo, de los frutos de mi trabajo, con humildad, con gratitud y en una medida sana, en una vida equilibrada, que no esté pues completamente enfocada en el trabajo, sino que me va a permitir a mí disfrutar de la bendición. Ahora, ¿en qué está la bendición del Señor? Que, bueno, que Él respalde mis obras, que Él cuide mis obras, que Él multiplique mis obras, que Él me abra las puertas, que, que, que Él me guíe en la toma de buenas y sabias decisiones, que me rodee de buenas personas. En eso yo necesito la bendición. Yo puedo ser excelente en lo que hago, el mejor en lo que hago, pero puedo estar mal rodeado. Puedo tener el mejor producto, el precio más justo, pero puede que no se venda. Entonces, sí se necesita la bendición del Señor, la bendición del Señor, la diligencia, el esfuerzo, la calidad, y el Señor nos va a permitir experimentar provisión y prosperidad. Es que el deseo del Señor es que seamos prósperos. No está mal ser próspero. Ojo, ser próspero, no solo tener prosperidad, sino ser próspero. Y ser próspero implica que yo experimento riqueza en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Alguien que no tenga mucho dinero puede ser completamente próspero. El ejemplo lo tenemos en la Biblia con José, hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo a Egipto y la Biblia habla de él que él era varón próspero y no tenía nada. No tenía nada, no era dueño de nada, pero era varón próspero y dice, todo lo que
José hacía, Dios lo bendecía. Todo lo que tocaba en las manos de José era bendito y se multiplicaba. Entonces, el ser próspero, que es lo que el Señor quiere en nosotros, implica que donde estemos, como estemos, siempre somos benditos, pero somos portadores de bendición a otros. El próspero no lo hace por encima de, ¿sí? Hay muchos que para prosperar tienen que pisar a otros muchos, que para que su negocio salga tienen que quebrar otros. No, para nada. El próspero, en esencia, el laborioso, el diligente, el que se esfuerza, donde quiera que esté, generará bendición. Su alma está llena de riqueza, su espíritu está lleno de recursos y obviamente a través de su cuerpo bendice y genera efectos extraordinarios en otros. Ya la última parte es la esperanza en la venida del Señor. De eso hablaremos un poco mañana porque también este tema empata con el capítulo 5. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día y entregarle toda nuestra existencia y la vida de aquellos que están con nosotros. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra que es guía en nuestro camino. Como dice la misma escritura, es luz, lámpara a nuestro camino. Gracias por tu espíritu, que es el que nos da conciencia, pero sobre todas las cosas, el que nos habilita, el que nos capacita, el que, como dice el libro de Hebreos, nos hace aptos para toda buena obra. Señor, despierta nuestros sentidos, que entendamos quiénes somos, qué somos para ti, pero también qué somos en este mundo y cuál es el papel que cada uno tiene que desempeñar. Despierta nuestros sentidos, Señor, para que actuemos con diligencia, para que tratemos a nuestro prójimo con amor, con comprensión, aceptación, para que entendamos que somos diferentes, una posesión exclusiva, llamados a vivir, Señor, en la luz, a caminar de la mejor manera posible, Señor, y también a ser laboriosos y productivos, Señor. Un ama de casa, un hombre que cuida a su familia, no necesariamente tiene que estar produciendo mucho dinero, pero sí generando un efecto de bendición, de prosperidad en aquellos que le rodean. A veces se habla de la edad productiva. Señor, en ti todos los tiempos son productivos. Todas las edades son productivas, porque los mayores, Señor, están llenos de experiencia, muchos de sabiduría, Señor, de amor, de servicio, de compañía para compartir con otros. Todos tenemos que dar porque todos hemos recibido, Señor. Y tú nos has llamado a que seamos, Señor, buenos, sabios administradores, y para eso necesitamos entender lo que somos, lo que tenemos, Señor, para que nuestro hacer tenga un sentido y un propósito claro. Dígale, Señor, bendíceme en este día, acompáñame, guarda mis salidas, guarda mis entradas, ayúdame a cumplir hoy mis propósitos, a actuar de manera sensata, inteligente y sabia, Señor, y no me sueltes de tu mano. Sobre todas las cosas, que yo esté consciente que estás conmigo y que yo puedo disfrutar de tu presencia. Te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.